Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Hay más allá del cielo azul, un Dios que no podemos ver. El cielo coloreó con luz y nuestro mundo lo hizo ser. Existe un Dios, existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en Él, me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy. Había mucho tiempo atrás un Dios que a profetas habló. A Él debemos escuchar, pues la palabra Él inspiró. Existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en Él, me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy. Mi Padre su Hijo envió, por mí su vida habría de dar, y del pecado me salvó, ahora en el cielo habré de estar. existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en Él,
me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy, existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en él, me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy. Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para mí. A salvarnos tú viniste, esperanza tú nos das, tú eres todo, la promesa, Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Cuando el mundo se acabe, le veremos descender y por siempre te alabamos. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Una vez más, le damos gracias a Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de poder presentar la palabra de Dios, su siervo esta mañana. Aquí le damos gracias también a nuestro Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de predicar no simplemente a nuestros hermanos locales de la congregación, sino también le damos gracias a Dios porque ha puesto en el corazón de las iglesias de aquí de Oklahoma tener este programa para poder compartirlo en todo el estado de Oklahoma, y no solamente en todo el estado de Oklahoma, sino también
en todo el mundo donde la gente nos pueda sintonizar a través de este programa. Que la gloria y la honra sean siempre para nuestro Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, como lo son todos los temas de la palabra del Señor, porque pues es Dios hablando al corazón de nosotros los hombres, es Dios hablando a cada uno de nosotros para que nos arrepintamos, para que le busquemos, para que le sigamos. Esta mañana voy a ir al libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Voy a estar leyendo un poco de versículos ahí. Dice el versículo 1, Oseas capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque con Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. En esta ocasión quiero compartir con cada uno de ustedes un tema que se titula Un pueblo sin Dios. Y pues precisamente podríamos decir que en este momento, en este tiempo, toda la humanidad, la mayor parte de la humanidad, podemos decir que aplica en esta categoría porque precisamente el mundo está sin Dios. El mundo necesita reconocer que necesita acercarse a Dios, que necesita escucharle, que necesita poner atención a sus palabras, a sus mandamientos, para que de esa manera nosotros los seres humanos podamos recibir esa bendición que viene solamente de parte de nuestro gran y poderoso Dios. En esta parte de la escritura que nosotros estamos viendo esta mañana en el libro de Oseas, sabemos que el profeta Oseas fue uno de los profetas que vivió en carne propia el deseo, el rechazo que el pueblo tuvo hacia Dios, el alejarse de Dios, por las acciones o por la forma de que Dios le da este mensaje y le dice que hable al pueblo. Precisamente es la manera en la cual él vivió en su propia carne ese desprecio que el pueblo de Dios le hizo al alejarse de él, al retirarse de Dios precisamente. Entonces es el profeta que está hablando a la nación de Israel. Sabemos que la nación de Israel pues fue el pueblo escogido de Dios, fue el pueblo que se consideraba el pueblo que era bendecido por Dios, guiado por Dios, los hijos de Dios. Pero ellos tomaron una decisión muy mala. Ellos tomaron una decisión de apartarse y ahora pues vemos las consecuencias, y es aquí lo que queremos aprender de este pasaje precisamente en este momento, y por el título de nuestro tema en esta mañana, un pueblo sin Dios. Y como punto número 1 pues vemos que un pueblo sin Dios actúa contra lo que Dios ordena, y pues no es algo muy alejado de lo que nosotros vemos, porque se aleja de Dios ignorando el conocimiento de Dios. Vemos el versículo 6 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese qué interesante.
De ser el pueblo de Dios, ahora ellos toman una decisión muy mala, de no escucharle, de alejarse de servir a otros dioses, de dejarse guiar por sus propios instintos, por su propio pensamiento, por su propia forma de ser, por su propia manera de pensar. Y esto pues lo llevó a unas consecuencias graves, terribles, unas consecuencias en las cuales no fueron muy gratas para el pueblo de Dios y que por sus acciones pues recibirían también las consecuencias. Y es precisamente lo que nosotros como mundo sin Dios, como pueblo sin Dios, también vivimos las consecuencias. Basta echar un vistazo a nuestros países donde la crueldad o la delincuencia o el crimen organizado supera lo que es las autoridades, o pasa por encima de las autoridades, o crece día con día y momento tras momento en cada una de nuestras ciudades. Entonces hay consecuencias terribles. Mucha gente muere, mucha gente inocente, mucha gente está pagando las consecuencias, y todo lo que esto conlleva es que la gente se quiera alejar de Dios porque no pueden sufrir las consecuencias. Entonces por eso le digo, un pueblo sin Dios se aleja de Dios, ignora el conocimiento, por lo tanto vienen consecuencias. Un pueblo sin Dios da rienda suelta a sus malas acciones. Y es precisamente lo que vemos en el versículo 2, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Es lo mismo que vemos en nuestros días, en nuestro tiempo. La gente se dice muy religiosa, la gente dice, no, es que yo voy a ofrecer una manda, es que yo me voy a encomendar a Dios, es que yo estoy en las manos de Dios, es que yo oro, es que yo esto, es que yo estoy cerca de Dios. El mundo se cree cerca de Dios, pero en su propio pensamiento, en su propio mundo, dejando a un lado la palabra maravillosa, el mensaje maravilloso que viene de la boca de Dios. Lo dejan a un lado y ellos creen que están verdaderamente entregados, ellos creen que están verdaderamente conectados con el Creador y que verdaderamente son hijos de Dios. Pero en realidad no, porque este pueblo se creía de la misma manera. Este pueblo se creía intocable, este pueblo se creía el único pueblo verdadero de Dios. Pero sus acciones, pero sus pensamientos, pero su forma de ser, pero su forma de actuar era perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Dice, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Ese era el resultado de sus pensamientos. Era el resultado de su forma de ser, completamente contrario a lo que es el pensamiento de Dios puro, santo, a lo que es el pensamiento de Dios verdadero, justo. Nada de justicia hay en el pensamiento del hombre. Ahora, también un pueblo sin Dios, pues en un pueblo sin Dios no hay amor. Tenemos un mandamiento de parte de nuestro Dios: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Pues ni amamos a Dios, no obedecemos sus mandamientos, pues ni amamos a Dios, no escuchamos su palabra. Por lo tanto, no amamos a las personas que nos rodean. No se ama a las personas que los rodean, por eso los matan, por eso los roban, por eso los secuestran, por eso les mienten, por eso tantas cosas malas. Y aquí dice verdaderamente, el versículo 1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios.
no hay verdad, no hay palabra de Dios, no hay conocimiento de Dios en el pueblo, por lo tanto no hay amor. No hay amor hacia Dios, no hay amor hacia el prójimo. Un pueblo sin Dios sufre las consecuencias de sus actos y aún los inocentes sufren lastimosamente. Y es precisamente lo que estamos viendo a nuestro alrededor, en nuestros pueblos, en los pueblos donde la delincuencia tanto ha crecido que aquellos que tienen hijos y que los aman quieren huir de ese lugar porque no soportan la presión, porque no soportan las amenazas, porque no soportan que les estén insultando, que los estén extorsionando. Ellos quieren huir. Y como dice también la palabra de Dios en el versículo 6, dice de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está. Las consecuencias por el pecado, las consecuencias por el alejarse de Dios, las consecuencias por vivir una vida de delincuencia, una vida de extorsionismo, una vida de todas estas cosas, de adulterio, de homicidio, todas estas cosas. Dice Dios: pues yo me voy a olvidar de todo, de ti. Yo me voy a olvidar de tus hijos, precisamente también aquellas personas inocentes que no deben nada, que no tienen ni vela en ese entierro, podemos decir. Ellos también sufren las consecuencias. Y pues las otras personas también. Un pueblo sin Dios sufre las consecuencias también porque pierde la protección divina. Qué triste es. Dice Dios: separados de mí, nada podéis hacer. Estamos separados de Dios. Aunque pensamos que estamos conectados, que somos personas que en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días está Dios. Ay, le doy gracias a Dios porque me permitió amanecer. Ah, que Dios te bendiga. Oh, Diosito, ayúdame. Y esto y lo otro. Pronunciamos mucho a Dios. Pero de pronunciar mucho a Dios y que nosotros verdaderamente hagamos y cumplamos la voluntad de Dios, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Dice el versículo 10, aquí dice: comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Ahí están las consecuencias. Y en el libro de Isaías dice que nuestro pecado hace separación entre nosotros y Dios. Entonces, un pueblo sin Dios sufre las consecuencias porque pierde la protección divina. Y qué triste es que el pueblo pierda la protección divina, que las personas pierdan la protección divina. Eso es triste, eso es lamentable. Hay muchas consecuencias. Y pues sobre todo también vemos a través de este pasaje que un pueblo sin Dios sufre las consecuencias de sus actos, pero aún la naturaleza sufre las consecuencias de sus actos. Yo me acuerdo que mucho tiempo atrás decían: qué bendecidos somos con la tierra. Cuánto cosecha, cuánto maíz, cuánto frijol, cuánto trigo, cuántas cosas produce la tierra maravillosamente. Y hoy en las noticias y hoy en nuestro día, todo lo que vemos es sequía en todo México. México se está secando. California se está secando. El mundo se está secando. La tierra no produce. La tierra ya no da. La tierra ya no da buenos frutos. Todas estas cosas que nosotros estamos oyendo. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué será? Bueno, la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Y lo podemos ver ahí en el versículo 3. Dice: por lo cual se notará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Fíjense lo que dice Dios. Y son palabras que deberían de retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón y decir: oye, pues verdaderamente
Todo esto está aconteciendo, verdaderamente todo esto está pasando en otro tiempo, porque ahora los gobiernos no hayan cómo hacerle para sacar toda la basura que está en los mares. Ahora los gobiernos no hayan cómo hacerle para evitar toda la mortandad de ballenas, de peces, de todas estas cosas que están en el mar. Y de repente aparece por ahí infinidad de pájaros que cayeron del cielo y murieron, animales, vacas, todo que de repente de la noche a la mañana pues mueren. ¿No será también consecuencia de nuestro pecado? Claro, pues si lo dice Dios. Si lo dice Dios, ¿quién es usted para contradecir a Dios? Si lo dice Dios, ¿quién es el mundo para contradecir a Dios? Si lo dice Dios, ¿quién soy yo para contradecir a Dios? Las consecuencias de nuestro pecado son grandes. Las consecuencias de nuestro pecado alcanzan aún a la naturaleza misma. Un pueblo sin Dios necesita arrepentimiento. Claro, necesitamos reconocer que todo lo que hacemos, que todo lo que pensamos, que todo lo que nosotros ponemos en práctica no es conforme a la voluntad de Dios. Y no es aceptable delante de la presencia de Dios. Y trae consecuencias graves a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos y aún a la naturaleza misma. Por lo tanto, un pueblo sin Dios necesita arrepentimiento, pero un arrepentimiento voluntario. Que podamos reconocer, que podamos recapacitar y que no sea Dios quien tenga que forzarnos. Dice el capítulo 5 de Oseas, en Oseas capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Dios. Dice, tiene que ser voluntario. Tiene que pensar la persona, que recapacitar la persona. Y aún en el versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán, dice Dios. Entonces, Dios quiere que todos nosotros nos arrepintamos, que todos, 2 Pedro 3:9 también lo dice muy claramente. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios para el pueblo de Dios en el tiempo de Oseas. Para el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Esa es la voluntad de Dios para nuestro pueblo. Esa es la voluntad de Dios para mí. Esa es la voluntad de Dios para mis familiares. Esa es la voluntad de Dios para todo el mundo en este planeta Tierra. Que nos arrepintamos. Porque un pueblo sin Dios necesita arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento donde sea Dios que nos lleve de la mano, donde sea Dios que nos guíe a través de su palabra, donde sea Dios que a través de sus consejos nos enseñe, nos lleve tras de su sabiduría y su conocimiento. Dice el capítulo 6, ahí en Oseas, capítulo 6, versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque el arrebato nos curará, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dice la promesa que había en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, porque era un pueblo sin Dios, necesitaba arrepentimiento, y ese arrepentimiento guiado por el mismo Dios, por su palabra. Y le dijo, ¿sabe qué? Pues vengan, arrepiéntense, no se queden sin mí, no sean un pueblo sin Dios, porque saben que les voy a dar vida. Porque yo les doy vida, porque yo los resucitaré, porque en mí tendrán vida al tercer día. Esto es algo muy interesante, porque un pueblo sin Dios necesita arrepentirse, y un arrepentimiento
de obediencia a Cristo, quien vino y murió por nuestros pecados. Este pasaje de Oseas capítulo 6, versículo 2, precisamente quiere llevarnos allá. Quiso traer al pueblo de Israel hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, y quiere llevar a todo el mundo hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este Jesús, dice Hechos 4, 11 y 12, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y allá en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Algo maravilloso que está escondido ahí, porque Cristo vino a este mundo. Estuvo entre los hombres, caminó entre los hombres, enseñó a los hombres, pero murió. Murió en una cruz. ¿Y sabe por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Y sabe por qué murió? Para que el pueblo se arrepintiera. ¿Y sabe por qué murió? Para resucitar al tercer día y darnos vida eterna. Y eso es lo que significa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Asimismo, el pueblo sin Dios que necesita arrepentimiento, yo, usted y todo el mundo, necesitamos reconocer que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros también, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, necesitamos reconocer que somos pecadores, morir a nuestros pecados, ser sepultados en el agua para el perdón de los pecados, porque bautismo es sepultura según Romanos 3. Para nacer a una nueva vida, para nacer ahora como pueblo de Dios, ahora como hijos de Dios, ahora ya no siendo pueblo sin Dios, ahora ya no siendo pueblo ignorante, ahora ya no siendo pueblo perverso, ahora ya no siendo pueblo malo, ahora ya no siendo pueblo delincuente, ahora ya no siendo pueblo que extorsiona, ahora ya no siendo ese tipo de pueblo, sino un pueblo que ame a Dios. Y si ama a Dios, va a amar a su prójimo. Y si ama a su prójimo, va a venir una bendición muy grande de parte de nuestro Dios. Así que eso es lo que quiere Dios. Que reconozcamos que el mundo entero está sin Dios. La nación de Israel estaba sin Dios. Por lo tanto necesitaba arrepentirse. La nación de Israel estaba sin Dios. Y Dios quería que volvieran a Dios. Hoy mismo también. El mundo está sin Dios. Las naciones están sin Dios. Y es un llamado de Dios. Arrepiéntanse, cambien, escuchen el mensaje y pongámonos en las manos de nuestro Dios. Y la bendición va a venir a nosotros. Por eso el libro de Oseas es muy claro en el versículo 2, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tenemos conocimiento de Dios, no seremos destruidos. Si tendremos conocimiento de Dios, no sufriremos las consecuencias. Así que oremos para que cada uno de nosotros tengamos ese conocimiento de Dios, para que cada uno de nosotros nos arrepintamos, para que cada uno de nosotros los seres humanos volvamos a nuestro Creador y podamos así ser bendecidos por Dios. Y este mundo será completamente maravilloso y diferente. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el poderoso Dios que hizo el cielo, la tierra, la luna y las estrellas y todo lo que existe. Así que Dios me lo bendiga y esperamos en Dios poner en práctica cada una de las palabras de nuestro Dios para que podamos recibir bendiciones. Dios le bendiga a todos. Hasta luego. Vengo a ti, la verdad, solo en ti encuentro paz.
yo sin ti no puedo estar, solo tú me guiarás. Mi Señor, te necesito, quédate conmigo, mi defensor, mi salvación, Dios, te necesito. En tentación tu gracia es más, donde hay amor, allí tú estás, y donde estás hay libertad, santidad es Cristo en mí, y donde estás hay libertad, santidad es Cristo en mí. Mi Señor, te necesito, quédate conmigo, mi defensor, mi salvación, Dios, te necesito. Enséñame a llegar a ti cuando haya tentación, que cuando caiga en ti. Cristo es todo para mí. Que cuando caiga en ti. Cristo es todo para mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvación. Dios, te necesito.